Siempre es una alegría contar en Cruzando Fronteras con la presencia de Marta García Fernández, religiosa de Nuestra Señora de la Consolación y teóloga. Hoy para hablar de un tema que nos apasiona a toda la Iglesia, que es el de la sinodalidad, porque ella acaba de escribir este libro que lleva por título Sinodalidad y profetismo en camino de ser y hacer Iglesia. Marta nos propone la figura de los profetas como una figura de autoridad sinodal y también como constructores de una auténtica comunidad como la que ahora busca la Iglesia con este sínodo sobre la sinodalidad. Es la aportación de Marta como religiosa, como teóloga y también como participante en todos estos trabajos que estamos haciendo, reflexionando sobre la sinodalidad. Pues nuevamente tenemos en Cruzando Fronteras a Marta García Fernández, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Marta, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? ¿Vosotros bien, eh? Pues muy bien, aquí con esa reciente asamblea del Sínodo que hemos podido vivir y celebrar, teniendo también pues tu libro como telón de fondo, que ha sido una de las lecturas que me ha acompañado durante el mes de octubre, este mes del Sínodo. Y ahora pues queriendo hablar contigo sobre esta propuesta que nos hace, que a mí me ha resultado, la verdad, una aportación muy personal tuya, por otro lado, y también muy desde la Biblia, desde la teología, algo nuevo que yo invitaría a que todos los que están tan metidos en este camino sinodal pues pudieran leer, porque es una invitación, una propuesta muy bien fundamentada. Pero antes de meternos en harina, en las tres grandes partes del libro, vamos a escuchar la pregunta sorpresa. Y para ello nos vamos a ir a Barcelona, que tenemos a Quique Fernández, coordinador de la Escuela de Animación Bíblica, que después de haberse leído el libro y de haber hecho un análisis, pues vamos a ver qué es lo que te pregunta Quique. Hola Marta, hola Fernando, hola a todos los amigos de Cruzando Fronteras. Marta, te he de reconocer que sigo con profundo interés tus trabajos en forma de libros. Por supuesto que tu guía del Evangelio de Mateo, pero además también más concretamente tus comentarios sobre el cuarto canto del siervo de Isaías y el himno cristológico de Filipenses 2. Y en consecuencia la relación que mantienen esos dos textos y que tú también explicas. Pero también te he de reconocer que me ha sorprendido esta vez en este libro muy gratamente que hayas profundizado en la relación de Filipenses 2 con Génesis 3. Quisiera leer unas sencillas líneas que a mí me han hecho mucho bien. Dices, Filipenses 2 entabla un diálogo con Génesis 3. Dios no solo no se aferra a su condición utilizándola en su propio beneficio, sino que se derrama completamente. Y con ello el texto corrige la perspectiva. Lo propio de Dios no es retener, sino vaciarse. Como ese vaciamiento que encontramos también pues, tanto en Filipenses como en el canto del siervo, y por tanto esta relación también con Génesis 3 y la mentira del diablo. No sigo más porque lo que quisiera es animar a que se lea este magnífico libro. Bien, lo que hasta ahora he dicho lo encontramos en la tercera parte del libro. La primera y la segunda parte responden más a una conferencia que diste y se tituló Autoridad Profética y Sinodalidad. Me ha llamado la atención que tanto esa conferencia como en los dos capítulos del libro, el profetismo anteceda a la sinodalidad. Sin embargo, en el título del libro, sinodalidad precede a profetismo. Y he pensado, no sé si con razón, que si bien es evidente que el profetismo y la escucha de él deben ser necesarios para poner en marcha la sinodalidad, la que queremos y buscamos con tanto ardor y necesidad, también esa sinodalidad debería producir a su vez más profetismo y más escucha de él, ¿no? Por tanto, Marta, ¿dirías tú que tanto monta tanto el orden de profetismo y sinodalidad porque ambos deben alimentarse el uno del otro y el otro del uno? Desde Barcelona, una fuerte y fraterna abrazada. Pues sí, pues muchas gracias, Quique, por lo que has comentado, por lo que decías. Me alegro que pues te haya gustado lo del libro, ¿no? Y también que le pueda iluminar.
Y bueno, pues también pues gracias por esa lectura atenta, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es entre sinodalidad y profetismo hay un círculo, ¿no? No sé si decir círculo hermenéutico, ¿no? Por una parte, el profetismo funda el hecho de que por lo menos el Antiguo Testamento, después el Nuevo, entienda que somos un pueblo de profetas, pues eso es lo que funda también la posibilidad, o sea, de la sinodalidad. Es decir, no solamente hay unos mediadores que acceden a Dios, sino que todos tenemos ese sentido, ¿no? de la fe y por lo tanto con el que nos podemos adherir. Y por lo tanto el profetismo funda también la sinodalidad y al revés también, o sea, la sinodalidad genera o hace que promueve lo que es el profetismo, porque todos tenemos que agudizar, ¿no? el olfato de oveja o el sensus fidei en latín, pues para reconocer, ¿no? Quién es el profeta y también el hecho de que, o sea, de que la autoridad, de que la sinodalidad sea una forma de comprensión, de gobierno de la Iglesia y de estilo de ser Iglesia, pues hace también que la forma de liderazgo tenga que ser más parecida a lo que es la autoridad profética. Entonces, a mi juicio, pues sí, hay una especie de círculo que se retroalimenta. Entonces, pues sí, me alegro que lo del siervo y lo de Génesis, porque yo creo que en realidad se están contestando. El, como muchas veces hacen los textos bíblicos, que se están mirando unos a otros y en cierto modo se están contestando. Agradecemos a Quique nuevamente su presencia aquí en el programa y esta reflexión y esta pregunta que le hacía a Marta. Marta, tú dices en el libro que la sinodalidad debe traspasar la epidermis de la Iglesia y que también la sinodalidad no es una estrategia funcional. Y abundando en el tema este de la circularidad, hay una expresión que creo que repites un par de veces o tres, que es muy sugerente. La reflexión prospera como una rueda que girando sobre sí misma avanza. Ujú. Sí, sí, es una expresión de Paul Beauchamp, que fue un jesuita belga, que tiene una teología muy interesante del Antiguo y del Nuevo Testamento, y entonces él cuando habla del concepto de relectura y por qué la Biblia tiene unidad, en el fondo él dice eso, ¿no? Que es como una rueda que girando sobre sí misma, pues avanza, porque en realidad toda la tradición, hasta forjarse los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en realidad la comunidad va repensando en las nuevas circunstancias algunos contenidos, entonces va ahondando y avanza, pero en realidad es un avance no solo de movimiento hacia un sitio, sino también interior, ¿no? Y, y bueno, pues sí, o sea, un poco lo que pretendía también era eso, ¿no? Con el libro, es decir, profundizar hacia adentro, a base de repensar, ¿no? Algunos textos, ¿no? Y también toda la tradición de la Iglesia, avanzar hacia adentro, ¿no? Sobre este tema de la sinodalidad, ¿no? Que bueno, pues que en mi juicio está marcado, ¿no? En el tema del profetismo bíblico. Ujú. Y nos quieres decir, ya antes lo indicaba Quique, pero esas tres grandes partes del libro, ¿cuáles serían los contenidos principales? Aunque después nos vamos a ir deteniendo más particularmente. Bueno, en el fondo eso nacen de dos conferencias, ¿no? Que les pareció a los que escucharon pues sugerente poderlas publicar. Y entonces yo también habían sido dos conferencias que había tenido en 2 años seguidos, y en realidad me daba cuenta, ¿no? Que yo también había estado como esa rueda dándole vueltas al himno de Filipenses, y en realidad pues tenía esa unidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que está invertida el orden, porque la conferencia sobre el profetismo y la sinodalidad fue posterior, fue el año pasado, y entonces hay un primer bloque del libro donde ahondo sobre qué es el profetismo y en qué sentido se conecta con la sinodalidad, y después, sin querer hacer esa división Antiguo y Nuevo Testamento, es verdad que ya paso, ¿no? Un poco en el segundo capítulo a lo que es a ver cómo Jesús, en toda la narrativa que en cierto modo despliega los evangelios, cómo la autoridad de Jesús se comprende desde esas claves del profetismo del Antiguo Testamento, y al final culmina con una relectura del canto de los filipenses, recogiendo la cinética anterior del primer y segundo capítulo,
Y bueno, pues viendo, o sea, también encuadrándolo en un marco eclesiológico porque ese himno está enmarcado en, pues eso, en una primera exhortación de si queréis darme el consuelo de Cristo, ¿no? Pues entonces manteneos así y haced como Jesús, ¿no? Y empieza el himno. Entonces esa tercera parte sería la condensación final, ¿no? Pues vamos a ir parte por parte, nos vamos a detener más en la primera y en la segunda, porque de la tercera estuvimos hablando con motivo del Triduo Pascual. Con tu libro De Noche Iremos, reflexiones bíblicas sobre el Triduo Pascual, que aquí pues desarrollabas también parte de ese girar sobre la rueda que sigue avanzando. Bueno, esa primera parte, como tú decías, profetismo, modelo de autoridad para un gobierno sinodal. Y claro, la sinodalidad reclama un género de autoridad adecuada y ese género podría basarse en el profetismo, ¿no es así, Marta? Sí, es claro, en el profetismo, el problema del profetismo es cómo lo comprendemos, ¿no? Que a veces también cada uno tenemos una idea del profetismo, ¿no? Tal como lo comprende el Antiguo Testamento, sobre todo ya en esa parte de más fin, de lo que sería el típico profetismo bíblico, que es a partir del siglo VIII, y que después pues hay un repensamiento del mismo que cristaliza en cierto modo en Deuteronomio con otras instituciones, pues o sea, sí, la autoridad que ellos comprenden como máxima autoridad es el profeta, porque en el fondo el profeta habla palabra de Dios. Entonces, claro, su palabra es normativa. Sin embargo, un poco la paradoja es que no puede demostrar que es profeta, tan solo puede decir que es llamado, pero no hay ninguna prueba empírica que diga que es profeta. Entonces, claro, el profetismo no está asociado a un cargo y en cierto modo no sería visible en el sentido, o por lo menos demostrable. Entonces, esa es un poco la figura más trascendental, ¿no? Porque es el que habla palabra de Dios, sin embargo, sería la más oculta, ¿no? Y esto hace que el pueblo tenga que estar en constante discernimiento de quién le habla de parte de Dios y quién no. Entonces en ese sentido, pues bueno, pues se refuerza lo que me preguntaba aquí, que no también el olfato de oveja, ¿no? Porque por una parte comprende, el texto comprende, la Biblia comprende que tenemos un acceso a Dios y por eso podemos decir que nos habla y no nos habla de parte de Él. Pero al mismo tiempo, pues bueno, pues esto también se agudiza o se atrofia si no lo utilizamos. Y en el libro vamos viendo cómo en la historia se nos ofrece como una especie de escanciado de estilo de gobernar. Y ahí te detiene en dos peligros. Por un lado, los peligros de la verticalidad, pero claro, también hay peligros en la horizontalidad. Si quieres hablar un poquito de estos peligros. Sí, bueno, en realidad, pues claro, también el Antiguo Testamento en su reflexión se enmarca dentro de Medio Oriente, ¿no? Y bueno, ¿no? Quizá ha hecho más, lo de la verticalidad lo tenemos un poco más, es más obvio, ¿no? Que gobiernos que son tiránicos, ¿no? O despóticos, pero también, o sea, nosotros valoramos mucho la democracia y es así, está bien, pero también, pues bueno, pues ponía un poco el ejemplo de la democracia y de Grecia, con Pericles, ¿no? Como al final, a su muerte, pues también, o sea, ciertos gobiernos, incluso empezando bien, pueden terminar mal, ¿no? Porque se pueden dar dinámicas populistas, ¿no? Que los tiranos muchas veces que son fomentados por las masas, muchas veces, ¿no? Entonces que hay una especie entre lo que es el gobernante y el pueblo, se establecen dinámicas que no siempre son las mismas y que pueden terminar. Un gobierno democrático puede terminar en un gobierno despótico, ¿no? Entonces, que bueno, que la historia, que es maestra, pues recoge toda esta experiencia y bueno, la Biblia también recoge esta cinética, ¿no? Entonces, y aporta su propia reflexión desde el concepto que tiene de Dios, porque claro, las sociedades antiguas, el tema de la política no estaba separado del tema religioso. Y entonces, claro, la aportación también que nos hacen son desde esa perspectiva y en ese sentido también se une al qué concepto tenían de Dios y su forma de gobernar. Entonces, bueno, ahí en el Antiguo Testamento presenta, a mi juicio, una especie bueno, de propuesta inaudita, ¿no? Con respecto a lo que son las naciones del entorno, porque no es un tiranismo, pero tampoco ni es un gobierno despótico, pero tampoco es una democracia. Entonces, por eso también he insistido, ¿no? en el tema de la horizontalidad,
porque a lo mejor podemos confundir la sinodalidad con democracia y eso no sería, ¿no? De hecho, el profeta no suele ser en principio aceptado por muchos, no hay un consenso, ¿no? O no es reconocido en muchos casos inmediatamente, ¿no? Como le pasará después a Jesús. Hay un pequeño resto que lo reconoce y que después se fermenta toda esa masa, ¿no? De la comunidad, pero no es inmediatamente reconocido. A mí me ha parecido también muy sugerente cómo te has fundamentado en Deuteronomio 18, del 9 al 22, Ujú. para ver la comparación, la negación, la descripción entre lo que es el profetismo con otros personajes, por así decirlo, fundamentales en Israel, como son los jueces, el rey o los sacerdotes. Y de ahí nos has ido sacando elementos Ujú. para subrayar esa unión que hay entre sinodalidad y profetismo. Sí, esa idea, como ponga ahí, o sea, fue mi profesor Pietro Bobati, al que tengo mucho aprecio y con el que después pude trabajar la disertación doctoral. Él desarrolla mucho ese tema de Deuteronomio y la verdad es que ahí, después es en un artículo, pero después lo recoge en una publicación, en un libro, varios artículos lo recoge en un libro. Él desarrolla muy bien lo que Deuteronomio ya es una visión madura de lo que es el profetismo bíblico y hay una sistematización, porque en ningún sitio encontramos en la Biblia una sistematización de qué es y qué no es un profeta. Sin embargo, Deuteronomio ya lo sistematiza con una forma ya narrativa, porque es como entonces por eso no nos da una definición como nos lo daría la RAE, pero sí por negación, ¿no? Comparándolo con el Medio Oriente, que también tenía sus profetas. Que no es, pues no es alguien que busca la palabra, es decir, la experiencia radical del profetismo bíblico es que recibes la palabra sin ningún mérito ni oficio, ¿no? A diferencia de Medio Oriente, porque había profetas, ¿no? Después también lo compara con las otras figuras institucionales, sobre todo, pues eso, que no, con el rey, con el juez, ¿no? Con esas otras tres, con el sacerdote, que eran figuras visibles, porque había una especie de ceremonia en la que todo el mundo sabía quién era el sacerdote, quién era el rey, ¿no? Y quién era el juez. Y después también, o sea, con ese elemento que, claro, para nosotros el sacerdote pues tiene una vocación, pero claro, en la antigüedad no, en el Antiguo Testamento era pertenecer a la tribu de Leví y el caso del rey pues a la dinastía de David. Entonces el profeta pues es uno que es elegido gratuitamente, ¿no? Y ahí el texto de Deuteronomio va desgranando que es así de una forma narrativa y la verdad es que da unos elementos interesantes, ¿no? Para poder después dar un poco el paso a lo que es Lumen Gentium, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo esa intuición está ahí, ¿no? De que todos, o sea, están llamados a ser profetas y que ese modelo de autoridad es el profetismo y eso también interesante, no excluye que, por ejemplo, hay profetas que son sacerdotes, ¿no? Que a veces también esa simplificación, ¿no? De espíritu e institución, pues eso no se da, ¿no? Bueno, hablando también de carisma e institución, Israel nace en el desierto y por un consenso. Sí. Esa es una afirmación de Jean-Louis Ska, que fue otro gran profesor del bíblico, donde también sobre todo en los temas del desierto, trabajó bastante, ¿no? Todos los textos estos de Pentateuco en el desierto, y entonces, evidentemente, claro, estos textos suelen ser están vistos desde lo que es la dinámica del exilio, ¿no? Del posexilio, ¿no? Entonces, claro, cuando Israel no tiene nada, y cuando se queda sin sus puntos de identidad, pues no tiene el templo, no tiene la tierra, todo lo que serían los puntos de identidad, entonces se tienen que reformular quiénes son. Y en decirse quiénes son, que es lo que hace Pentateuco, más que informar, es formar el sentido de pertenencia. Entonces, pues bueno, al final dicen, no necesitamos, ¿no? Israel nace en el desierto, no se necesita la tierra para ser Israel, y después también no necesitan una institución monárquica. Entonces, Moisés fundamentalmente es un profeta, ¿no? Para Deuteronomio, ¿no? Dice que no hubo ninguno como él ni lo habrá, porque entre otras cosas ve a Dios. Entonces, bueno, pues lo que funda a Israel es ese querer vivir de Dios, o sea, lo que te hace ser israelita o no, según Éxodo, ¿no? Al principio y al final de lo que es la alianza al Sinaí, es si queremos vivir esto, ¿no? Entonces, eso después va a estar en la concepción nuestra de iglesia, ¿no? De que pues somos los que queremos vivir de una determinada manera y no necesitamos estar ubicados en una geografía.
Pues en esta iglesia, Pueblo de Dios, a la que con tanta fuerza hace referencia Lumen Gentium 12, surge también o se retoma un concepto muy importante al que tú ya has hecho referencia, que es el sensus fidei u olfato de oveja. Sí, sí, bueno, pues eso, ¿no? En la Biblia está dicho de otra manera, somos como gargantas, ¿no? Abiertas a Dios. Génesis 2 dice que Dios insufla, ¿no? Ese espíritu y nos convertimos en gargantas vivientes, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de decir que tenemos un órgano ¿eh? Capaz de captar a Dios. Entonces, eso es fundamental porque entendemos la religión como una relación y la fe como una relación, ¿no? La Biblia lo expresa como una relación de respiración, pero bueno, pues habría otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esa idea es importante porque nosotros lo tenemos como muy integrado, pero en otras religiones no era así, o sea, había unos especialistas que se ponían en contacto con Dios y los demás entraban en contacto a través de estas mediaciones. No es que en la Iglesia o en el Antiguo Testamento no hubiera mediaciones, pero sí que está el concepto de que todos conocemos a Dios porque tenemos un órgano. Y entonces podemos discernir incluso también si esas mediaciones nos están hablando del Dios verdadero o no nos están hablando del Dios verdadero, ¿no? Entonces, bueno, pues ese órgano es lo que capacita, ¿no? Para captar el Espíritu de Dios y podernos relacionar con Dios, aunque eso, pues eso digo, no excluye las mediaciones. Entonces todo lo que es la Biblia hace una especie de teología bastante compleja, ¿no? Para no simplificar, ¿no? Es decir, pues no necesitamos directamente con Dios, no necesitamos mediaciones, no, eso no lo dice, pero al mismo tiempo la mediación no es exclusiva, podemos acceder a Dios también nosotros o podemos reconocerle, ¿no? Tenemos un instinto, ¿no? Entonces, bueno, Lumen Gentium lo dice así, ¿no? Que fundando también basada en la categoría de pueblo de Dios, pues todos tenemos ese sentido de la fe. Entonces, por lo tanto, todos estamos en discernimiento desde nuestros diferentes ministerios. Y esto es importante porque también, ¿no? Pues los obispos, en función de cómo también va discerniendo el pueblo de Dios, pues también ellos les ayuda a la hora de su ministerio. Y ampliando un poco más el foco y Ujú, siguiendo la lectura del libro, ujú. tendríamos otros conceptos que irían ligados también a este sensus fidei, como es el concepto de recepción y sobre todo el consensus fidelium y su interconexión con el sensus fidei. Sí. A mí me ayudó mucho, ahí lo digo, ¿no? Una conferencia que escuché cuando estaba ahí estudiante en Roma de Olegario González de Cardenal. Además, estuvo allí un tiempo en el bíblico que estuvo haciendo cuando estaba preparando su cristología y nada, estuvimos pues casi no de compañeros, pero bueno, podíamos compartir, ¿no? Algunos momentos. Y bueno, me ayudó mucho, ¿no? Ese concepto de recepción, ¿no? Porque que se aplica, ¿no? Primero empezó en el mundo jurídico, pero después también en la literatura, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta por qué algunos concilios, como el de Nicea, pues, recibieron 50 años después. O sea, la recepción no es inmediata, ni tampoco la recepción es igual para todos los puntos. Es decir, porque un concilio pues, tiene muchos decretos, constituciones y muchos puntos, y a veces, pues, por ejemplo, algunas cosas se reciben enseguida y otras cosas no. Entonces, bueno, por una parte, lo que se explica con el Lumen Gentium es que nosotros con el sentido de la fe captamos lo que puede provenir de Dios, pero no basta captarlo, es necesario adherirse, porque creer viene de cordo, entonces no es una cuestión intelectual, sino es la adhesión del corazón. Entonces, claro, esa adhesión del corazón, incluso aun cuando a veces nosotros lo vemos cosas buenas, nos cuesta la adhesión porque no es fácil, porque implica posiblemente cambiar nuestro estilo de vida, implica conversiones, y entonces personales y también de estructuras. Entonces, claro, el sensus fidei está finalizado a la adhesión de corazón y eso a veces tarda más o menos tiempo de alguna manera pues recoge también cinéticas históricas, pues que a veces pues no lo vemos porque no está el pensamiento maduro para ello, otras veces lo vemos pero no está el corazón maduro para ese cambio y entonces, bueno, pues a veces la recepción pues puede tardar más o menos tiempo. Bueno, pues eso también es importante porque a lo mejor, porque claro,
ayuda a comprender por qué algunas cosas a lo mejor se hacen, pero si no ha habido adhesión de corazón, no perdura en el tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, ha pasado también con los libros bíblicos. Algunos evangelios que ahora los consideramos apócrifos, pues fueron un boom en su momento, pero después, porque ayudaron y porque no siempre los evangelios apócrifos, la mayoría no son heréticos, entonces ayudan a las comunidades, pero después la iglesia va depurando y entonces pues esos evangelios se dejaron de copiar y no tuvieron incidencia, ¿no? Aunque ayudaran. Entonces, bueno, pues la misma historia va cribando, depurando todas las comunidades, ¿no? Hasta que, bueno, pues vamos comprendiendo mejor. ¿Cómo vivir, Marta, bajo la soberanía del Espíritu? Pues eso es un trabajo complejo, ¿no? Porque requiere mucha docilidad, ¿no? Y pues un poco Nicodemo se lo pregunta, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo, ¿no? Siendo a veces cuando uno se siente ya viejo, porque ya y no solo de años, sino porque a veces hay experiencias que te marcan negativamente y no te vuelves a creer la película, ¿no? Entonces, bueno, pues nacer de nuevo no depende de la edad, ¿no? Sino depende de la disposición interior. Y bueno, pues es un poco lo que le pasa a Israel cuando prefiere la seguridad, ¿no? La seguridad es: danos un rey. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos de la autoridad, pero a veces también nosotros preferimos un déspota. Entonces, a veces un poco lo que le pasa a Israel. Israel estaba en un régimen profético, pero eso le causaba problemas, ¿no? Porque él prefiere tener las cosas seguras y lo mismo pasa con Jesús. Posiblemente, o sea, el rechazo que se ve en el Nuevo Testamento es debido a que, bueno, pues prefieren que demuestre su autoridad de una determinada manera. Entonces, para convencernos, pues eso, a golpe de milagro y no a golpe de servicio, ¿no? Y eso es un poco, pues vivir del espíritu es dejarse sorprender de cómo Dios es, que no es como nosotros a veces lo imaginamos o como en nuestra forma les tendemos a domesticar y entonces pues eso siempre requiere conversión. Lo queremos y es bonito porque nos da libertad interior, pero también nos asusta la libertad interior, ¿no? Hay también otro asunto al que tú aludes y que no podemos obviar, y es que el pueblo de Dios discierne con la jerarquía y el magisterio. Ujú. Sí. Sí, pues eso, o sea, quiere decir que en toda la visión bíblica, que después pasa a lo que es nuestra visión, la visión del Nuevo Testamento, después de la visión eclesial, es decir, el hecho del profetismo no es que falte autoridad, o sea, y que no haya mediación, ¿no? Entonces ahí se entabla una relación importante entre el pueblo de Dios, que ayuda a lo que es a la jerarquía, ¿no? A toda hay un cardenal, ¿no? Que dice en Trento, ¿no? Que esto se tenga en cuenta, toda esa recepción, ¿no? El pueblo de Dios va recibiendo la doctrina y hay cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque están en continuo discernimiento. Entonces hay cosas que se han dejado aparcadas y otras que no, y a lo mejor las que se han dejado aparcadas no habría que haberlas dejado. Quiere decir que entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero bueno, que eso ayuda a lo que es el magisterio y a lo que es a los obispos bueno, pues a ver por dónde, ¿no? Yo creo que eso es cómo está viviendo el pueblo de Dios y por dónde también está Dios. Y al mismo tiempo, pues el pueblo de Dios también, de alguna manera, pues como la autoridad profética, pues que cree, ¿no? Que Dios habla a través de todas estas mediaciones. Y entonces a veces, pues aunque la recepción cueste o no, al principio no se vea, pero bueno, pues hay un dinamismo de comunión donde la comunión no implica la uniformidad y por lo tanto la ausencia de ministerios, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierto modo el magisterio y lo que es la jerarquía está al servicio del pueblo y el pueblo también pues tiene que pues, confiar y obedecer, ¿no? a esa voz de Dios que viene a través de esas mediaciones. Y Porque ujú, continuamos avanzando con la segunda parte del libro, que yo creo que tiene un título también muy actual en todo este proceso sinodal que estamos viviendo, y es Aprendiendo a vivir bajo un régimen profético y sinodal, y aquí ujú, está ya más presente la figura de Jesús, ¿no es así? ujú. Sí, sí, porque también, o sea, uno de los tenía un poco a veces de precaución o de miedo, ¿no?
que a veces, o sea, estemos, es muy fácil decir por parte, ¿no?, de que queremos la sinodalidad, pero después la sinodalidad la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y no es simplemente que nos den participación, sino es una forma de, yo pienso que lo que he querido hacer con el libro, ¿no?, que está en la forma de ser de Dios y por lo tanto tiene que estar en la forma de ser de la Iglesia como institución, pero también en la forma también de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, es algo que queremos y que reclamamos, pero después también a veces, como paradójicamente, como le pasa a Israel, pues queremos un rey, ¿no? Entonces, hay que aprender, aprendemos todos, ¿no? Aprender a ser pueblo de Dios y aprender también, pues bueno, pues eso es lo que significa, ¿no?, estar en comunión sin que eso signifique uniformidad, ¿no? Y aceptar la diferencia, pues es siempre pues una tarea, y trabajar en misión compartida, pues tiene también mucho de ascético, escuchar a los demás, bueno, y dejarse influenciar, ¿no?, por lo que el otro dice, y modificar el pensamiento, ¿no? Pues no siempre es fácil, entonces requiere un aprendizaje, ¿no? Lo que es dejarse llevar por el espíritu a través de mediaciones concretas, pues no es fácil y por eso, bueno, pues y creo que Jesús, o sea, toda la historia de Jesús, toda la narración de los evangelios, se puede leer perfectamente desde esa óptica, ¿no? Aunque la palabra sinodalidad no aparezca, no significa que el concepto no esté. Ujú. También aquí te paras en lo que son las tentaciones de Jesús y ahí observamos esas preguntas que en realidad son una mordaz crítica, acredítate como Mesías, y después el proceso interno que hace Jesús al responder. Claro, o sea, a veces leemos las tentaciones como si se estuviera tentando entre el bien y el mal. Y en realidad no es esa la tentación. O sea, podía haber, igual que cuando está en la cruz, que hay una especie de inclusión, ¿no?, entre esos primeros capítulos de las tentaciones y después al final, si tú eres, baja, ¿no? O sea, es decir, hubiera sido legítimo, ¿por qué no? Quiere decir que no se está tentando entre el bien y el mal, sino en el modo de concebirse como Dios. Entonces, en el estilo de serlo, ¿no? Y entonces, claro, en el estilo de ser hijo. Y entonces también en ese sentido, en el estilo de ejercicio de autoridad. Y entonces, pues, en el fondo, él, claro, no entra, es un poco también lo que a mitad del Evangelio de Marcos sucede, cuando Pedro le dice: "Tú eres el Mesías", y claro, él dice: "Bueno, pero voy a ser un Mesías sufriente", y entonces, pues Pedro ya entonces no, dice: "No, no puede ser así", ¿no? Entonces, y dices: "Bueno, tú piensas como los hombres, o nosotros tú piensas como Satanás", ¿no? Es decir, nosotros a veces tenemos un concepto de Dios donde pensamos que su omnipotencia y por lo tanto su ejercicio de autoridad tiene que ser el de la imposición y el de los milagros, el de utilizar el poder para mi necesidad o la de los otros, para satisfacerla, ¿no? O incluso con buenas intenciones. Pues, eh, y claro, pues Dios no es así y no lo utiliza así. Entonces, claro, eso nos descoloca, ¿no? Porque posiblemente si nosotros tuviéramos esa autoridad resolveríamos, como le pasa en el libro de Job, el problema del mal de otra manera. Utilizaríamos para hacer el bien y con buenos fines, pero lo haríamos a la fuerza, ¿no? Y entonces, claro, nos descoloca, ¿no? Es un poco esa frase que cito en varias ocasiones de Giuseppe Segala, ¿no? Si Dios quiere todo lo que puede, ¿no? Y si su omnipotencia coincide con su voluntad, ¿no? Entonces, claro, nosotros eso nos cuesta, porque si pudiéramos hacerlo, lo haríamos, ¿no? Y entonces Dios, sin embargo, no quiere todo lo que puede, ¿no? Y opta por el camino, ¿no?, de la omnipotencia del amor, del servicio, y por convencernos generando nosotros el sensus fidei y el consensum fidelium, no el temor. Porque para que Mm. haya adhesión no tiene que haber imposición ni temor. Entonces, claro, es un camino que parece más largo, pero en realidad es más efectivo. Y en esa búsqueda del poder, Ujú, Jesús indica que no será así entre vosotros ujú. y que Él se acredita no a fuerza de milagros ni de poder, sino como a ti te gusta decir, sino de toalla y de lebrillo, ¿no? Sí, sí, claro, pues ya después, escanciado después en el Evangelio de Marcos, en esas tres, bueno, pues anuncios de pasión y de resurrección, pero el acento está en la pasión, entonces, claro, los discípulos, primero reacciona Pedro de esa manera y al final, ¿no? También
reaccionan con el tema de los CBD, ¿no? Que quieren ocupar. Entonces ahí Jesús dice eso, dice, no sea así entre vosotros, ¿no? Es la comprensión, o sea, es la comprensión que él tiene de sí mismo, ¿no? O sea, el mayor es el que más sirve. Entonces, Dios es el que más sirve, no es el servido, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que después viene la lógica de, por eso la traducción, ¿no?, del himno de Filipenses, no a pesar de ser Dios, sino precisamente, porque precisamente Él se comprende así, ¿no? Que es desde la donación total, o sea, lo que más nos asemeja como Dios y lo que más nos dice que es Dios no es es que se acredita con poder o se lo retiene, sino que se suelta de manos, ¿no? Que se despoja, que se ciñe una toalla, ¿no? Que es el mismo movimiento, ¿no? Y, Entonces, en ese sentido, ¿no? Que el que se quiera parecer a Dios, pues tiene que hacer así. y después también hay una tentación en el pueblo que Sí. es como ceder su propia responsabilidad. Y entonces decir enseguida lo que le decían los discípulos a Jesús, dinos qué tenemos que hacer y no pensemos nosotros las posibilidades, las soluciones, etcétera. Claro, sí, o sea, está por una parte, viene la misma que darnos un rey, ¿no? Es decir, en el fondo, claro, en un régimen profético existe autoridad, pero esa autoridad constantemente está haciendo que ejercites el discernimiento, ¿no? Y entonces, claro, a veces nosotros preferimos, en vez de estar así, pues es más fácil, pues qué norma, qué es lo que tengo que cumplir, ¿no? Y además también sin adhesión de corazón, es decir, pues es simplemente un comportamiento. Entonces, claro, eh, el profetismo bíblico no se entiende desde o sea, evidentemente hay una relación entre letra y espíritu. Es decir, la letra, o sea, el espíritu, yo amo a todos, pero sin concreción, sin letra, no es nada. Pero la letra sin el espíritu, pues yo puedo dar un beso y traicionar a alguien, ¿no? Entonces, requiere esa constante interacción. Pues claro, los profetas lo que dan, igual que Jesús, son principios de vida. Entonces, que hay que irlos discerniendo y hay que irlos aplicando. Entonces claro, y hay que vivir desde la hondura del corazón y del espíritu. Y a veces, pues nosotros preferimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero además el comportamiento externo y no unirnos a adhesión de corazón, ¿no? Y eso es un poco lo que, pues un poco también una obediencia cómoda. Nos quejamos de la autoridad, pero después a veces, pues por nuestra parte tenemos una obediencia cómoda, ¿no? Y nos quedamos tranquilos y hacemos unos determinados comportamientos, pero no nos preguntamos más, ¿no? No, el ve y haz tú lo mismo, ¿no? O sea, el discernir quiénes son los caídos de la historia y bueno, pues todas las consecuencias que de vivir así tendríamos que sacar. Después, siguiendo ahondando, dando vueltas a la rueda en esa relación de Jesús con sus interlocutores, Ujú. sobre todo, por ejemplo, con los fariseos que le acusan preguntando, él responde proponiendo, y luego lo que nos queda claro es que Jesús se vive en sinodalidad y que esto le cuesta la vida. Sí, bueno, eso, o sea, o sea, cuando le dicen: "¿Qué tengo que hacer?". Pues ven y sígueme. Es decir, las respuestas de Jesús son, no son respuestas de, pues, reza un Padre Nuestro, ¿no? O tienes que sino es una propuesta de vida, ¿no? Y de actitudes, ¿no? Y bueno, a mí un texto que me gusta mucho, que pongo ahí, ¿no? Es el de la sirofenicia, ¿no? Donde Jesús, o la cananea, depende del evangelio en el que nos encontremos, ¿no? Donde esta mujer, ¿no?, en el diálogo que tiene con él, le abre la perspectiva, y eso se ve tanto en Marcos como en Mateo, le abre la perspectiva a que él es llamado no solo a las ovejas de Israel, sino que su misión es universal, ¿no? Entonces también me gusta pensar, ¿no? Hay una tesis doctoral de un compañero de aquí, de comillas, de Pablo Alonso, sobre el título así, ¿no? La mujer que cambió la mentalidad de Jesús, ¿no? Entonces estudia un poco cómo a partir de ahí los evangelios se observa una apertura hacia el mundo pagano, ¿no? A partir de ese texto, tanto en Marcos como en Mateo, ¿no? Bueno, entonces, pero la idea importante es esa, ¿no? Jesús también aprende, ¿no? Entiende que también Dios, su Padre, le habla a través de las personas que ha puesto en su camino. Entonces, también se vive un poco como Monseñor Romero, ¿no? Pues mi pueblo es mi profeta, ¿no? Entonces,
no sé, a mí me impresiona también la sensibilidad que tiene pues, para captar, ¿no?, los pequeños gestos como el óvulo, ¿no?, de aquella mujer, ¿no? También le tuvo que reconfortar. Pienso que esa fe de aquella mujer que echa toda la asistencia, ¿no?, le tuvo que reconfortar en su relación también con el padre, ¿no? Y como preparación a lo que después iba a venir de la muerte, ¿no? Entonces, él, o sea, él se vive así, incluso en el momento de la cruz no baja, es decir, no entra al trapo en ningún momento, porque nosotros le proyectemos otra forma de entender a Dios. O sea, en el fondo su muerte es porque no, el Dios que propone es diferente al Dios en el que estaban, no sé, ejemplificados los fariseos y aquella institución, ¿no? Pero que vamos, que también muchas veces estamos nosotros ahí, porque tenemos nos cuesta aceptar cómo es Dios, nos cuesta aceptar que Él sea así, preferiríamos a veces que fuera de otra manera. Entonces, claro, pues podemos llegar a matar al Hijo de Dios, a considerarle un, un blasfemo, ¿no? Precisamente el que nos está diciendo cómo es Dios, ¿no? Entonces, pues sí, sí le cuesta la vida, sí. Quique Fernández nos ha leído un trocito de un texto que a él le llamó la atención. Yo ahora voy a leer otro trozo que me ha llamado a mí la atención. Y dices en el libro: el texto de la visitación presenta un icono precioso para dibujar lo que puede ser la experiencia sinodal. Ojalá el sínodo sea como ese abrazo capaz de saltar de alegría la vida evangélica de la que estamos preñados. Me gusta ese texto porque escuché en una reflexión, ¿no? Y también después lo he podido valorar más en la exégesis, ¿no? Y algunos autores que piensan así, ¿no? Que en el fondo, porque siempre he escuchado, ¿no?, que María fue a ayudar a su prima Isabel, ¿no? Y entonces siempre escuchamos eso, ¿no? Pero el texto refleja un género literario que es el de obediencia, ¿no? El ángel le dice, mira a tu prima, y entonces enseguida ya se levanta, ¿no? Que es típico de los textos donde un mensajero te dice algo y entonces tú lo haces, ¿no? Entonces, en el fondo, María va a confirmar, se podría decir, ¿no?, la fe, ¿no? Porque que fuera ella no significa que no pueda aprender o que no tenga también necesidad de ser confirmada en la fe, ¿no? Y entonces me impresiona ese texto porque en ese abrazo, ¿no?, de entre ellas dos, pues la vida que las dos tienen salta, ¿no? Y bueno, pues a mí me describe también otras experiencias que he podido tener, ¿no? Pues muchas veces, ¿no?, la verdad no la poseemos, nos viene del otro, y aunque la tengamos, estamos preñados también de ella, pero a veces está como dormida, y pues muchas veces en el diálogo, en la comunión fraterna, en el encuentro con otras personas, donde de repente como que hay una vida compartida y que al compartirla pues salta, y entonces estaba ahí, pero es como si la notaras viva, ¿no? Y entonces yo pienso que el sínodo pues ha tenido que ser eso, ¿no? Y tiene que ser eso. Es decir, en ese encuentro que se da, ¿no?, entre diferentes personas, diferentes formas de pensar, eh, bueno, pues visiones, continentes totalmente diferentes, donde evidentemente, pues claro, también la forma de vivir y de vivir la fe es también diferente. Y sin embargo hay una unidad que es posible y que se da en el encuentro. Entonces, pues el encuentro siempre hace saltar, ¿no?, esa vida que parece que puede estar dormida, ¿eh? Pero que está ahí. Yo creo que, pues eso también, ¿no? Ojalá el sínodo sea como ese impulso, ¿no?, de descubrir que tenemos una vida compartida dentro y que se despierta con el encuentro y con el diálogo. Y Marta, vamos a ir terminando la conversación con la tercera parte del libro, que no por ello la menos importante, ese himno a la sinodalidad de Filipenses 2, del 6 al 8. Y a mí me gustaría que nos centráramos o que tú nos indicaras qué diferencia o qué nueva aportación hay con respecto a las reflexiones que nos hacía para el triduo pascual. Hay una correlación, o sea, en el libro de Noche Iremos, están desde el punto de vista del Jueves Santo, ¿no? Están vistas desde esa perspectiva, ¿no?, del misterio pascual, de ese descender, ¿no?, y una unidad con el lavatorio de los pies, que hay una especie de unidad, como pongo ahí, ¿no?, en esa especie de tres pasos, ¿no?, que se van dando, pues es como una especie de relectura, ¿no? En más lo veo claro, desde el punto de vista de la sinodalidad y en relación a Génesis 3, ¿no?, donde en el fondo
hombre, responde al mismo porque es quién es Dios, ¿no? Dios es un Dios que se pone a lavar los pies. Pero también ahí hago más hincapié, ¿no? En lo que es la relación con Génesis y que en el fondo también una concepción mayor de Dios, es decir, nosotros a veces pensamos o tenemos una especie de dudas, ¿no? Que es la duda del hombre de Génesis sobre Dios y un Dios celoso, ¿no? Un Dios que no quiere compartir, ¿no? O un Dios que comprendemos que su autoridad, ¿no? Se ejercita de una determinada manera, ¿no? Y entonces, claro, el himno a Filipenses viene a decir, no, 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 o sea, Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Precisamente lo que demuestra que es Dios es que Él no lo retiene, no tiene miedo de nosotros. O sea, es un poco subrayado como la vida de Jesús. O sea, que una mujer le pueda decir, no, mira, los perrillos también, ¿no? Comen de las migas, ¿no? O sea, es decir, no le quita autoridad. Él no se siente amenazado desde eso. Entonces, es decir, y tampoco significa que no la tenga, es decir, no es una especie de democracia, ¿no? Hay una, Jesús se posiciona con autoridad a la hora de hablar del Padre, pero eso no significa que no aprenda de nosotros o que el compartir con nosotros, el hacerse uno de nosotros, el pasar por uno de tantos, bueno, no suponga para él no sé, una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, el subrayado, ¿no? En esa lectura del himno estaría más ahí que el otro. Evidentemente hay elementos que se repiten. Después también me parecía, y subrayo también el contexto, ¿no? O sea, porque ese himno viene como después de 4 versículos y medio, ¿no? Sobre una idea de intentar generar comunión en la comunidad de Filipenses, ¿no? Si queréis darme el consuelo de Cristo, si nos une el mismo amor, si tenemos el mismo espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está poniendo un modelo cristológico como modelo eclesiológico, ¿no? Y entonces también me parecía importante en el contexto, ¿no? Dentro de lo que, o por lo menos lo subrayo más que, por ejemplo, en el otro libro que apenas, ¿no? Digo nada. Pero bueno, es que es un himno del que llevo todo el tiempo, pues mucho, llevo unos 3 o 4 años rezando, ¿no? Y profundizando también exegéticamente, ¿no? Y es como si no se agotara, ¿no? Entonces, pues realmente me doy cuenta que es como dar vueltas, ¿no? A un, como dice ¿no? A rumiar, ¿no? Un texto, ¿no? Y ese progreso es hacia adentro, ¿no? Es hacia adentro, ¿no? Y entonces supongo que también es un poco también incorporando, ¿no? La vivencia eclesial que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor no hay un gran avance o aparentemente, ¿no? Con respecto a lo que digo ahí, pero sí que a mi juicio hay una mayor profundización en esa línea. Marta, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido con este nuevo libro, Sinodalidad y Profetismo, o Profetismo y Sinodalidad. Y también desearte que tengas muy buen capítulo provincial, que día general, de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación aquí en Roma, que seguro que tendrá un toque muy sinodal, esperemos, ¿no? Y pues muchas gracias, Fernando, por la entrevista, bueno, por los detalles así de prepararla, de leerte el libro y también por los ánimos que me infundes. Y sí, pues ahora a ver, bueno, tenemos capítulo y yo creo que también se ha querido hacer coincidir, ¿no? Pues con este marco sinodal y pues también con toda la intención. Así es que pido también la oración, ¿no? Pues de todos vosotros por este tiempo que también pues supongo que será un tiempo especial porque también el capítulo siempre refleja, ¿no? Pues un gobierno sinodal, ¿no? De intentar buscar entre todas, ¿no? Y todos, ¿no? Pues bueno, para 6 años hacia dónde, ¿no? Ponerse a escuchar el espíritu hacia dónde nos lleva, ¿no? Y bueno, pues será también un tiempo especial en este sentido. Pues nada, cuenta con nuestra oración y hasta siempre, Marta. Gracias, Fernando. Hasta siempre y gracias a todos. Chao. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita. Muchas gracias.